Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Le damos gracias al Señor por un día más en el cual su gracia, su misericordia nos permite el poder acercarnos hasta su presencia. Agradecemos a Dios por estos medios que nos permiten el poder presentar el mensaje del Evangelio para todas aquellas personas que siempre hacen su tiempo para poder acercarse a Dios, poder orar, el poder buscar de su rostro, de su presencia. Eso es bien importante para la vida de cada cristiano. La salud espiritual de cada cristiano depende de su entrega, su devoción a Dios. La fortaleza espiritual de cada creyente, pues depende de su búsqueda de Dios. Así que usted sea bienvenido. Hoy vamos a tener otra reflexión sobre la palabra. Y si usted pues no puede conectarse en esta hora, pues ahí queda grabada la reflexión para que usted pueda en su momento hacer el tiempito y poder así aprender de la palabra, edificarse en la palabra, fortalecerse en ella, ya que el mismo Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que sea bienvenido en esta preciosa mañana. Tuvimos un pequeño contratiempo, no pudimos iniciar a las 8, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Vamos a leer en el capítulo número 5 del Evangelio de Marcos. Hoy quiero hablar acerca de sobre el tema de cómo Dios valoriza la vida del ser humano. Dios le da valor al ser humano. Capítulo 5 de Marcos, una porción muy conocida, pero siempre tiene una importante enseñanza para cada uno de nosotros. Voy a leer desde el versículo número 1 para que podamos entender todos los elementos que ahí aparecen. Dice: vinieron al otro lado del mar, de la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con cadenas o con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos a pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al hombre, o al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron lo que los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue
y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial, démosle gracias por este día, por permitirnos el poder acercarnos hasta su presencia. Oremos, únase conmigo. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de poder y unido acercarnos a tu presencia y a través de estos medios poder compartir tu bendita palabra con tu pueblo, con tu iglesia y con todas aquellas personas, Señor, que se detienen a recibir, Señor, tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra, edifícanos, exhórtanos, enséñanos por medio de tu palabra. Por Cristo Jesús te damos gloria y honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Como dije, hermanos, el tema es Dios valoriza o Dios da valor a la vida del ser humano. Cuando vemos a este hombre, uno inmediatamente puede ubicarse en el ambiente que se vivía en esta región de Gadara, ya que lo que estaba sucediendo a este hombre no era algo común. La posesión demoníaca es algo que no se mira, voy a decir así, públicamente. Es bien difícil a veces el poder identificar a una persona que está poseída por el demonio, pero llega un momento en que el demonio anula la personalidad del hombre, de la persona que se ha poseído, y entonces se vuelve muy manifiesta la actividad de los demonios en una persona. Es allí, hermanos, donde muchas veces la sociedad misma puede como aislar a estas personas, y a la vez la ciencia médica no puede hallar ninguna solución, porque es una cuestión espiritual. Es una situación a través de la cual el poder de Dios se va a manifestar, y Él es el único que puede liberar a estas personas. Entonces, lo más común es, hermano, aislar a una persona así. Yo he sabido de familias que tienen encadenadas a sus familiares, a sus seres queridos, los tienen encadenados, encerrados en un cuarto. Y como ellos no creen en Dios, pues naturalmente piensan de que es una locura, y que como personas locas que tienen en su casa, pues tienen que tenerlas encadenadas y los tienen que tener encerrados. Otros los llevan a los manicomios porque piensan de que la cuestión es psiquiátrica y que a través de la psiquiatría ellos van a poder salir adelante. Entonces hay diferentes situaciones. Pero acá tenemos una posesión bien terrible en este hombre, de tal manera que la Biblia dice que andaba en los sepulcros. Su lugar de habitación era los sepulcros. Y es que la Biblia dice en San Juan 10:10, en las palabras del Señor Jesús, que el ladrón, o sea, refiriéndose a Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Satanás no valoriza la vida del ser humano, al contrario, lo que pretende es matarlo, es destruirlo, robarle la paz, la identidad al ser humano. Y cuando logra esos objetivos, pues naturalmente esa es su labor cumplida. Y por eso es que cuando el Señor apareció en esta tierra, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para libertar a los cautivos. Fue su mensaje en el inicio de su ministerio, cuando entró por primera vez en la sinagoga un día sábado. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para sanar, para libertar a los cautivos, para predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos, el Señor es el único que puede valorizar y puede obrar en una persona en estas condiciones, pero no solamente en estas condiciones, sino en cualquier condición adversa en la cual el enemigo le haya hecho caer a una persona. Solamente Cristo es la solución. Entonces, acá tenemos el momento cuando el Señor llega a la región de Gadara,
y sin andar haciendo, hermano, conjuros ni nada, puesto que su ministerio, el ministerio del Señor, él mismo lo había dicho que para eso él había aparecido, para deshacer las obras del diablo. Dice la Escritura que a este hombre lo habían atado, oiga, tremendo. Primero tenía su morada en los sepulcros, versículo número 3. Dice que tenía su morada en los sepulcros. O sea, estaba aislado en un lugar de muerte, donde había muerte. Ahí los demonios habían llevado a este hombre. O sea, no era una situación, hermano, sencilla. Segundo, me imagino, él tenía su casa, su familia, pero él, ahora por los demonios, él está en los sepulcros, en un lugar de muerte, en un lugar espantoso, en un lugar triste, en un lugar donde no hay vida, donde no hay esperanza. Entonces, veamos acá, versículo 3, y dice, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, ni con grillos, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominarle. Esto nos habla del esfuerzo humano por querer ayudar a este hombre. Pero como le repito, el pensamiento de ellos era: encadenémosle, pongámosle grillos, pongámosle cadenas, atémoslo. Y dice que eran hechas pedazos, era una fuerza sobrenatural que tenía, no podían atarle, no podían dominarle. Por lo tanto, ahora este hombre está abandonado, ahora está en los sepulcros viviendo, se anda hiriendo con piedras, anda, hermano, derramando su sangre. Era una cosa terrible. Y por eso es que siempre hemos dicho, hermanos, que en las situaciones difíciles de la vida del ser humano, si tan solo el ser humano pensara que Dios, hermanos, es el único que puede tener misericordia, pues naturalmente hallarían la solución a los diferentes conflictos que el ser humano tiene. Pero lamentablemente el ser humano echa mano de todo aquello que es, hermano, en el área de sus capacidades, su inteligencia, pero nunca, hermano, depositan su confianza en el Señor. Claro está acá de que el Señor, quien es el dador de la vida, quería glorificarse en la vida de este hombre, quería transformarlo. Y porque aquí vemos, hermano, cuando dice en el versículo 2 de que cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde salió? No de una casa, salió de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pero ese espíritu inmundo tenía la fuerza y tenía prácticamente una legión, era una legión de 2000 demonios que ahora se han metido en este hombre. Fíjense lo que dice el versículo número 6, qué maravilloso espectáculo, o sea, fue espectacular ver esto, hermano. Uno se impresiona cuando uno lo mira en las películas, un hombre violento, un hombre hiriéndose con piedras, hermano, bañado en sangre, saliendo de un cementerio de los sepulcros. Y de repente, mire qué tremenda acción, versículo 6, cuando vio. Parece que la Biblia dice, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, mirad a mí. O sea, ver al Señor, tener un encuentro con el Señor es lo más glorioso que al ser humano le puede pasar. Probablemente usted que está viendo este video o lo va a ver, usted podría testificar también de su experiencia con Dios, de cómo Dios lo transformó. Su servidor podría de igual manera manifestar o expresarle cómo fue que Dios transformó mi vida. Y llegaríamos a la conclusión que si el Señor no hubiera llegado, nosotros nos hubiéramos perdido, nos hubiéramos arruinado, hubiéramos destruido nuestra vida, nuestra familia, si el Señor no hubiera llegado a nuestras vidas. Pero una mirada de fe, por eso es que así lo cantamos, una mirada de fe puede salvar al pecador. Una mirada del Señor o una mirada hacia el Señor abre la esperanza para una completa liberación. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió, y oiga esto, se arrodilló ante él. Se arrodilló
ante el Señor. Es decir, ahora el endemoniado está postrado ante el Señor y los demonios se resisten a salir. Fíjense qué lucha más tremenda. Por eso es que esas personas que andan haciendo pacto con el diablo y que andan practicando cuestiones ocultas, no se dan cuenta en qué líos se están metiendo. Porque la Biblia dice que el diablo jamás abrió sus cárceles a sus prisioneros. Y el único que puede liberar, romper cadenas, hermano, quitar los cerrojos de las puertas que el diablo pone, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que tiene esa capacidad gloriosa, poderosa, para liberar, para romper con cadenas, hermano, de demonios, de enfermedades, de posesiones y de cualquier, hermano, hechicería o cuestión del diablo que pudiera estar afectando la vida de una persona. Dice que corrió y se arrodilló, se postró ante el Señor. Yo me imagino esa lucha terrible porque no es fácil para una persona estar en condiciones de ataduras del diablo, tomar la decisión de correr, de ver al Señor con esperanza y postrarse ante el Señor. Yo he visto personas que han sido liberadas y cuando se han postrado ante el Señor, cuando uno le ha dicho, entrégale tu vida a Cristo, confiésalo como tu Señor, confiésalo como tu Salvador, los demonios, hermanos, se resisten y no quieren dejar que aquella persona, hermanos, confiese a Cristo. Porque esa confesión y esa humillación ante el Señor traerá la victoria a la vida de esa persona. Dice acá que se arrodilló ante el Señor. Y aquí, mire qué tremendo, clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Dice, ahora son los demonios los que hablan, se están resistiendo. Dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Fíjese cómo lo está reconociendo. Cuando el mundo no conocía al Señor como el Mesías, cuando lo aborrecían y no creían que era el Hijo de Dios, los demonios están confesando que es el Hijo del Dios Altísimo y que tiene poder sobre toda autoridad demoníaca y que tiene poder sobre toda obra de las tinieblas para reprenderlas, para echarlas fuera y para dejar libre a una persona. Qué, hermano, glorioso es poder ver algunos comentaristas de este Evangelio de Marcos han dicho que era una vergüenza para los judíos y es una crítica terrible para los judíos el poder ver que los demonios prácticamente están reconociendo al Mesías y no ellos como judíos, porque la Biblia dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, era su tierra, era su gente, era su pueblo a quienes él había cuidado. Ahora está en medio de ellos y no lo reconocen. Pero ahora está reconociendo, los demonios están reconociendo que es hijo del Dios Altísimo. Porque nadie, voy a repetirlo, nadie tiene un poder sobrenatural para vencer a los demonios, sino solamente el Hijo de Dios. Por eso es que el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Van a ser libres, van a ser liberados, van a ser personas con esperanza, personas con vida, personas con una nueva naturaleza, personas transformadas para la gloria de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Y dice acá, ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios? Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. A la palabra de autoridad, a la palabra que el Señor está dando, los demonios están queriendo resistir, pero no pueden. Porque el Señor le está diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y mire qué tremendo, versículo 10. Esta expresión, le rogaba, aparece 3 veces en este capítulo, en estos versículos que hemos leído. Dice, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Le rogaba. Yo me pongo a pensar que, ¿cómo es posible? Los demonios están rogando al Señor y le están haciendo una petición y el Señor se la va a conceder. Mire qué tremendo esto. El Señor le va a conceder esa petición, le va a dar una respuesta. Porque dice que los está
le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y dice que estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron, aparece la segunda vez, le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13, y luego Jesús les dio permiso. O sea, responde a la petición de estos demonios. Hermano, ¿cómo Dios no va a oír nuestras oraciones? ¿Cómo Dios no va a responder a nuestras peticiones si nosotros somos sus hijos? Claro que aquí el Señor no es que esté teniendo misericordia de ellos. Simple y sencillamente no los está enviando al abismo, donde es el lugar de los demonios. Les está permitiendo meterse en los cerdos, pero luego van a ir al despeñadero y tendrán que ir al abismo de todas maneras. Pero lo que me llama la atención es que dice, y él le dio permiso de entrar ahí. 2 ruegos hacen y les da permiso. Dios, hermano, en su misericordia, ha dejado la oración para que nosotros roguemos y pidamos a Él. A veces pedimos y no recibimos, como dice Santiago, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero cuando pedimos conforme a la voluntad del Señor, el Señor oye, el Señor responde. Mire, acá les da permiso a estos. Y ni lentos ni perezosos se van los 2000 cerdos al hato de cerdos y se precipita en el mar y se ahogan. Versículo 14. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Oiga, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ahora estos ruegan, están viendo el milagro. Mire qué ingratitud del ser humano. Por eso yo le dije, el único que le da valor a la vida es el Señor. Ningún ser humano. Por eso que la Biblia dice que es una maldición confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero benditos aquellos que confían en el Señor, porque el Señor es lleno de misericordia, lleno de bondad, es lleno de gracia, hermano, para poder bendecir la vida del ser humano. Ahora estos lo están viendo sentado, vestido y en su juicio cabal. En lugar de glorificar al Señor, tienen miedo. Se están espantados. Y en lugar de glorificar al Señor y decirle, Señor, sigue aquí, obra acá, Señor, milagros, le empiezan a rogar. Hay otros que ruegan acá y estos ruegan, fíjese, allá rogaron los demonios. Aquí ruegan estos hombres de la región de Gadara y le dicen, vete de acá, no te queremos acá. Y el Señor muy caballeroso, porque el Señor jamás va a quedarse en una ciudad, jamás va a quedarse en una casa, jamás va a quedarse en un corazón de un hombre donde se le aborrece, donde se le desprecia, donde no se aprovecha la gracia y misericordia del Señor. ¿Cuántos hogares han habido donde Dios ha obrado un milagro y en lugar de agradecerle al Señor lo han echado fuera? Con sus actitudes, con sus acciones, han echado fuera al Señor, lo han sacado de su casa, han preferido el mundo, la mundanalidad, el pecado, y a través de eso han rechazado al Señor a pesar de haber visto con sus ojos el milagro glorioso que el Señor hizo, tal vez en un familiar enfermo, en un niño que estaba grave, que tuvo un accidente, en una provisión económica, en cualquier área de la vida que Dios obró. En lugar de agradecerle, le dicen con sus acciones, vete Señor, no te queremos. Y mire el Señor que no necesita de nadie. Los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse. El Señor es todopoderoso y Él no necesita de nadie. Dice que le rogaron que se fuera y el Señor le responde con un sí y se va.
Cuando hay una petición negativa, como estos están pidiendo, simple y sencillamente el Señor se va. Nunca rechaces a Jesús. Nunca le digas al Señor que se vaya de tu ciudad, de tu casa, de tu hogar, de tu corazón. Nunca. Porque sin el Señor, como dijo Jesús, sin mí, nada podéis hacer. Somos necesitados del Señor. Y Él es el único que valoriza tu vida, tu hogar, tu familia. Él es el único que te puede dar valor. Él es el único que te puede bendecir. Él es el único que te puede sacar adelante. Dice el versículo número 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba otro ruego, mire, le rogaba que le dejase estar con él. Y mire la respuesta del Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora le está rogando quedarse con el Señor, andar con él. Pero con el Señor andaba mucha gente que ni sabía por qué le andaba siguiendo. Y el Señor ya no quería gente de ese tipo. Qué terrible hubiera sido que el Señor le hubiera dado un sí a la petición de este hombre. Hubiera sido otro del montón, otro desagradecido, que no hubiera entendido el propósito por el cual Dios había obrado en él. O probablemente se hubiera puesto en la categoría de aquellos que lo echaron fuera. Pero ahora el Señor le dice: no quiero, no te voy a responder positivamente, sino que te voy a decir: vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es decir, yo he valorizado tu vida, pero a través de valorizar tu vida, quiero valorizar la vida de otros, de tu familia, de tu ciudad. Así es que tú eres el elemento, eres el canal por el cual yo voy a llegar a ellos. Vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho. Si hay alguien que tiene que decir grandes cosas que Dios ha hecho en sus vidas, son los cristianos. Pero hoy los cristianos están apagados, los cristianos están callados, los cristianos no están predicando, los cristianos no quieren ser líderes, no quieren ser anfitriones, no quieren abrir la boca para predicar la palabra. ¿Dónde está tu gratitud al Señor? ¿Dónde está esa gratitud que mostraste en un tiempo hacia el Señor? ¿Dónde está la gratitud por todos los milagros? El milagro de la salvación, el milagro de la salud, el milagro de tu provisión. ¿A dónde está tu gratitud a Dios? Mire, este hombre fue muy obediente. Me admira. Que inmediatamente se fue, dice, versículo 20, y comenzó a publicar. Comenzó a hablar en Decápolis cuán grandes cosas. Oiga, Decápolis es 12 ciudades. O sea, se fue a 12 ciudades a predicar. Se fue a Decápolis a decirles cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor le dijo: ve a los tuyos, pero él empezó: no, desde aquí voy a empezar, en estas 12 ciudades voy a predicar y voy a hablar de que Jesús hace maravillas, que Jesús libera, que Jesús sana, que Jesús salva, porque solo aquellos que han recibido liberación, que han recibido salvación, tienen mucho que hablar de Jesús. ¿Cómo está tu vida de gratitud delante de Dios? Si es que eres salvo, porque si no eres salvo, hoy puedes arreglar ese problema. Yo voy a orar por ti y luego voy a orar por aquellos que se han callado, que han dejado de predicar, que han dejado de dar el mensaje de la palabra, cuando el Señor quiere tener misericordia de ciudades, de pueblos, de colonias, de personas, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Y tú estás callado, sin contar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Si quieres entregar tu vida a Jesús, ora conmigo y dile: Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu palabra. Ahora, Señor, yo creo que moriste por mí en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, libérame, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Perdona todos mis pecados, hazme una nueva criatura, transfórmame, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por salvarme, por perdonarme. Ahora que eres salvo, ve y dile a tu familia, cuéntale a tus vecinos
que el Señor ha tenido misericordia de ti, cómo te ha salvado. Voy a orar por los que están enfermos y luego por los que están sin predicar. Padre, te pido por cada vida que está enferma. Dios mío, yo extiendo mi mano ahora en el nombre de Jesús. Toque ese cuerpo enfermo. En el nombre de Cristo, haz un milagro glorioso. Crea órganos nuevos, Señor, para la gloria de tu nombre. Obra, Dios mío. Toque esa vida ahí en ese hospital. Tócale en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda cadena, Señor, de enfermedad. En el nombre de Jesús. Libera cada vida, Señor. En el nombre de Cristo, levántalos de ese hospital. Levántalos de esa cama. Sácalos en victoria. En el nombre de Jesús. Provee a los necesitados, abre los cielos, derrama bendición abundante sobre cada vida. Obra, Dios mío, obra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Mira esa familia angustiada por esos problemas que están teniendo. Señor, resuelve todo problema familiar en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, espíritu de infidelidad, lo reprendo. Espíritu de adulterio, de fornicación, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Bendice tu iglesia. Padre, te pido por todos aquellos que no están predicando, que no están llevando tu palabra, esa palabra de esperanza, esa palabra que transforma. Señor, levántalos, motívalos para que, Señor, vuelvan a tu redil y vuelvan a predicar las verdades de tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, sálvales, libértales de verdad, Señor, para que tengan esa gratitud de llevar tu mensaje y puedan llevar palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, quita toda frialdad de los corazones. En el nombre de Jesús, toda indiferencia al servicio de tu obra, la reprendo en el nombre de Jesús. Abre puertas de más hogares para que tu palabra se predique. Levanta siervos y siervas comprometidos contigo para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra. Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra, hoy por siempre. Gracias, Señor. Gracias. Dígale gracias porque me has sanado. Gracias porque me has liberado. Gracias porque me has bendecido, porque me has salvado. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, hemos llegado a la finalización de esta reflexión. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para el día de mañana a una nueva reflexión en la palabra del Señor. Y también quiero invitarles que, ya este próximo lunes comenzamos el seminario de capellanía para nuevos hermanos que están interesados en servir a nuestro Señor. Así que será en otro próximo seminario. Si usted siente el llamado de Dios a servir, pues usted puede llamar al 7842-6192, 7842-6192, con su servidor para darle mayor información. Si usted es pastor, si usted es supervisor, persona que está involucrada en el servicio de la obra del Señor, pues bienvenido será usted a este grupo de capellanes que se van a formar para poder ayudar a nuestro prójimo. ¿Qué es ser un capellán? Es ser un servidor fuera de la iglesia, que hace función comunitaria, labor comunitaria para ayudar a los demás. Así que le motivo para que usted se prepare y pueda de esa manera servirle mejor a nuestro Señor. Le espero el día de mañana. Dios me los bendiga y les guarde todo este día.